Bueno, por desconocimiento de nuestra anatomía y muchísimas veces de lo que tienen ciertas sustancias que introducimos en nuestro cuerpo, pues podemos hacernos daño o no. Y estamos hablando de la zona de la vagina. Y precisamente el doctor Luis Diego Carazo está con nosotros para ayudarnos en este tema y evacuar todas las dudas que ustedes tengan en casa. Doctor, muy buenos días. Buenos Bienvenido. días. ¿Cómo está? Doctor, ¿qué productos o sustancias eventualmente pudiéramos tener en esa zona de nuestro cuerpo? Okay. O acercar, ¿verdad? Sí. Lo ideal, bueno, primero, en vagina no debe entrar absolutamente nada. El concepto de duchas vaginales, todo esto está ya completamente superado, no se deben usar. La vagina es un órgano que tiene sus propios mecanismos de limpieza y no es conveniente, como le digo, usar duchas ni ningún otro producto así. Y como productos de limpieza, incluso en algún momento se manejó el concepto de que cada cierto tiempo la paciente tenía que usar óvulos para limpiar y cuestiones así. Eso definitivamente está ya descartado. En forma externa, lo ideal es no tener que usar nada. ¿Okay? Perfumes, desodorantes y todos estos asuntos, pues lo ideal es no tener que manejarlos. Ahora que usted dice duchas vaginales, no, también hay algunos baños de vapor que son acostumbrados, ¿verdad? Y que inclusive tienen algunas hierbas muy ricas para que o nos desinflamen o inclusive los olores. ¿Esto qué tan recomendado es? El problema es que no hay, digamos así, estudios que confirmen que realmente esto nos va a generar algún tipo de beneficio. Eventualmente, pues una sensación agradable puede ser en el momento, pero no hay ningún estudio que demuestre que eso realmente va a ser beneficioso y tenemos el problema de que estamos trabajando en una zona muy sensible. Cuando estamos hablando de vapor, estamos hablando de que tuvimos que calentar el agua a 100 grados para que se empezara a evaporar y esos vapores obviamente van a estar calientes y pueden más bien lesionar la zona. Hay que ser sumamente cuidadoso en ese sentido. Ok, digamos, entonces, descartamos baños de vapor. Duchas vaginales, usted nos dice, descártenlas. Totalmente. ¿Qué perjuicios pueden traernos? Porque mucha gente tiene esta costumbre o esta práctica de mucho tiempo. Sí, el asunto es este. El problema es que, como les digo, la vagina tiene sus propios mecanismos de limpieza y aparte de que tiene sus propios mecanismos de limpieza, la vagina tiene una cierta flora bacteriana normal. Así como tenemos bacterias buenas en el intestino que nos ayudan con la digestión, la vagina tiene bacterias buenas que ayudan a mantener el pH y a evitar infecciones. Estas bacterias se llaman lactobacilos o bacilos de Doederlein, son los que se encargan de mantener un pH ácido en la vagina y eso favorece que otro tipo de microorganismos que sí pueden dar infección no proliferen. Cuando nosotros hacemos una ducha vaginal, cuando alteramos el pH de la vagina, lo que hacemos es alterar la flora bacteriana normal y eso más bien, lejos de ser beneficioso, nos puede predisponer a que el ambiente quede alterado y eso más bien haga que haya mayor proliferación de otro tipo de microbios, sean hongos, parásitos, bacterias, que puedan más bien, ahí sí, generarle una infección y una molestia a la paciente. O sea, en popular, mato lo malo, pero también mato lo bueno. En general, más bien matan más lo bueno que lo malo, eso es lo peor. Bueno, peor todavía, ¿verdad? Sí. Ok, hablemos de la ropa interior y los olores, porque de repente yo lavo la ropa con ciertos detergentes o suavizantes y cosas que me pueden afectar. Es posible, no es lo más probable. Si la ropa queda bien enjuagada, no debería tener residuos de jabón. Si la ropa queda con residuos de jabón, cualquier jabón, el más barato, el más caro, cualquiera puede llegar a producir un poco de molestia. Es una zona que es muy sensible y pues sí tiene más tendencia a irritarse. Ok, relaciones sexuales, doctor. Después de las relaciones sexuales hay un montón de prácticas diferentes para lavarnos o para volver a tener una higiene en esta zona. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable después de que una pareja tiene una relación sexual es que se abracen, se acurruquen y se queden tranquilos. No hace falta limpiar nada, no hay nada sucio en una relación sexual. O sea, el semen no va a producir infecciones, no es necesario hacer lavados, no es necesario nada. O sea, en realidad, volvemos a lo mismo, la vagina tiene sus propios mecanismos de limpieza. Si nosotros entramos a tratar de alterar eso, lo que vamos a hacer es más un daño que un beneficio. Lo que pasa es que el olor siempre es un issue, ¿verdad? Un aspecto importante que tiene relación con respecto a la vagina en nosotras las mujeres. Entonces, de repente uno se pregunta, bueno, me lavo con gel, me lavo con jabón, me lavo con los jabones líquidos especiales para la vagina. ¿Qué es lo mejor? El asunto funciona así. Hay efectivamente varios productos de higiene íntima que son para uso externo nada más a nivel vulvar, no a nivel vaginal. Y cualquier jabón, normalmente para el resto del cuerpo nosotros tendemos a usar jabones de pH neutro. Para el área genital se debe usar un jabón de un pH ácido.
Hay muchas marcas, eso ya queda a gusto de la paciente, cuál le guste más, Claro. pero cualquier jabón de pH ácido diseñado para higiene íntima puede funcionar, volvemos a lo mismo, siempre en uso externo. Ahora, el asunto del olor. Tener un mal olor y usar un perfume viene a ser más o menos lo mismo que tener una gotera en el techo de la casa y cuando hay un aguacero uno ponga una palangana. O sea, fatal. No se va a hacer reguero, pero eso no está corrigiendo la gotera. Si tenemos un mal olor, perfumar no es la forma de corregir el problema. La forma de corregir el problema es buscar la causa de ese mal olor. Si se trata de una infección, pues corregir la infección, dar tratamiento y eliminar la causa, no el síntoma. Generalmente un mal olor es una infección. Y O, bueno, sí, la mayoría de las veces que hay un mal olor es por infección. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no necesariamente algún aroma que sea un poco más fuerte Es implica que haya, o sea, que sea que sea malo. Ok, o sea, sí pueden haber mujeres que tienen un olor un poquito un más poco fuerte. más fuerte. Sí. Y en este caso, si a ellas les disgusta, ¿hay manera, digamos, de controlarlo? Sí, hay una cosa que es muy importante y es que eso es típico, incluso en la paciente que tiene una infección y que tiene un olor realmente pues un poquito más desagradable, la paciente lo percibe, pero generalmente la preocupación de la paciente no es solo eso, sino que la gente que está alrededor de ella también lo perciba. Y la realidad del asunto es que la mayoría de la gente no se da cuenta. Si nosotros fuéramos capaces de determinar cada vez que una paciente o que una mujer nos pasa a la par y tiene una infección genital, está complicado. el asunto sería trágico y realmente eso no ocurre. La paciente es la que percibe el olor y realmente a ella es a la que más le incomoda. Y si hay algún tipo de cuestión así, pues como les digo, la idea es buscar a ver qué es lo que está pasando y corregir la causa. Ahora, doctor, cuando usted habla, digamos, de tener la higiene en la zona de la vagina, básicamente es cuando nos duchamos o uno debería de estar lavándose esa zona más veces al día. En realidad no, si el aseo durante la ducha es un aseo adecuado y no ha habido ninguna situación así como en especial, no deberíamos tener... ¿Y en el tiempo de infecciones, por ejemplo? Cuando hay infecciones, pues daremos el tratamiento, volvemos a lo mismo. Si estamos haciendo lavados, los lavados deben ser externos. Sí. Cuando hay una infección externa, generalmente, o la gran mayoría de las veces, es por hongo. Y ahí el jabón de pH ácido tiende a ayudarnos. El hongo tiende a caer en pHs alcalinos, neutro o alcalino, o sea, de 7 para arriba. Si estamos usando un jabón de pH ácido, que son la mayoría de los jabones de higiene íntima, generalmente eso sí nos puede ayudar a reducir la infección externa un poco más rápido. Excelente. En el caso de la etapa de la menstruación, ¿hay que tener una mayor higiene o básicamente es cambiar las toallas con regularidad o sí hay que lavarnos más veces? Ok, varía mucho. Aquí el asunto es que cada mujer es diferente. Hay mujeres que tienen flujos menstruales sumamente abundantes, Sí, claro. Hay otras que tienen flujos muy escasos. Sobre todo ahora la mayoría de las pacientes que están tomando anticonceptivos y la mayoría de los anticonceptivos modernos tienen como un valor agregado el hecho de que disminuyen tanto el volumen de sangrado como la cantidad de días de sangrado. Entonces la paciente se siente más cómoda. Y ¿cada cuánto hay que cambiar una toalla? ¿Cada cuánto hay que cambiar un tampón? Es muy sencillo, cada vez que se sienta que está un poco lleno ya. Lo ideal es que el área pase pues lo más limpia posible y si la paciente pues llenó una toalla en media hora, pues a la media hora se la cambia y si duró 4 horas, pues se la cambiará a las 4 horas. Ya eso depende del volumen de sangrado de cada paciente. Ahora, la percepción de llenar, ¿cuál sería? Porque usted dice, cuando se llenó, ¿qué podemos entender cuando se llenó? Porque, digamos, vemos mujeres que se ponen un tampón y de repente se les olvida y son las 4, 5, 6 de la tarde y no se lo han cambiado, ¿verdad? Ok, el tampón es un punto importante. El tampón no se recomienda como un método rutinario de control de la menstruación. De veras, doctor, Sí. porque hay muchas mujeres que solo usan tampón. Sí, el tampón, si cualquier mujer se toma la molestia de leerse la caja del tampón, todos, independientemente de la marca y todo, simplemente por el tipo de proceso, y dice ahí en letritas pequeñitas que el uso inadecuado del tampón puede llegar a producir una enfermedad que se llama un shock tóxico. Y el shock tóxico es una enfermedad sumamente grave, es un proceso infeccioso sumamente grave que incluso puede acabar con la vida de la paciente. No es evidentemente que todas las pacientes que usen tampón van a tener un problema de estos, pero cuando una paciente tiene por costumbre usar tampón, tiene que ser muy consciente de estarlo cambiando con regularidad. El mejor medio de cultivo para bacterias, incluso en los laboratorios se usa para cultivar, es sangre. Y si tenemos un medio algodonoso impregnado de sangre en una zona donde hay bacterias, esto nos aumenta mucho el riesgo de infección. Claro. Entonces lo ideal es que no haya un proceso que se acumule y no favorecer que haya un medio de cultivo intravaginal. ¿Cuántos tampones podría usar entonces
Es que volvemos a lo mismo, eso va a depender mucho de... Si mi regla dura 4 o 5 días, ¿cuántos tapones serían algo aceptable, doctor? El problema, volvemos a lo mismo, es que no sabemos cuánto, porque hay pacientes que sangran solo 3 días, pero muy abundante los 3 días. Sí. Y hay otras que duran 5 días y sangran muy poquito esos 5 días. Ajá. Entonces depende más del volumen, es una cuestión pero básicamente... si acostumbro a usar tampón, digamos, no importa cuál sea el flujo, ¿cuántos días de esa menstruación debería de usar un tampón o cuántos no? Volvemos a lo mismo, el tampón debería manejarse básicamente como un método ocasional. No debería ser la rutina. Okay. No se recomienda que sea rutina. ¿Se puede dormir con tampón? Eventualmente, pero depende también de la cantidad de horas de sueño. Es que hay pacientes que se acuestan a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana ya están levantadas. Sí. Y hay pacientes que se acuestan a las 9 de la noche y son las 11 de la mañana del día siguiente y todavía están durmiendo. Entonces, depende de la cantidad de horas. Eso es una cuestión más como de sentido común porque no hay una receta de cocina que uno diga, bueno, N cantidad de horas y N cantidad de minutos es lo que le va a durar un tampón. O el tampón, si tuviéramos, digamos, la forma de decir, bueno, es que el tampón va a acumular 30 cc de sangre y hay que cambiarlo, pues y obviamente no podemos... Sí. Si hubiera una alarmita, una lucecita que se prende que dice, ya estoy lleno, pues sería lo ideal, pero claro. Eso no existe, entonces es una cuestión básicamente de sentido común. Bueno, a mí hay mujeres que me sorprenden porque inclusive se les olvida que se pusieron el tampón y se ponen otro, ¿verdad? Sí, lo cual es terrible. Nosotros hemos visto en el hospital pacientes con infecciones sumamente serias porque se les olvidó el tampón y se les quedó ahí y la paciente sigue diciendo, doctor, tengo un olor como a rata muerta, literalmente. Claro, es que eso se queda adentro. Sí, y hace unas infecciones terribles. Y que se les pierde el hilo inclusive. Sí, ocasionalmente. Ok, la copa menstrual, doctor, ¿qué tan recomendable es? Bueno, la copa menstrual es una opción que existe, funciona bien, la paciente requiere un cierto periodo de adaptación, no es un método al que sea sencillo adaptarse, sobre todo la mujer latina es un poco reacia a estarse manipulando los genitales y el hecho de tener que estar una de dos, o llenándose la mano de sangre cada vez que se retira la copa, o tener que estar buscando guantes para cambiarse y eso tal vez no es lo más cómodo. Sin embargo, las pacientes que usan copa menstrual la adoran. ¿De veras? Sí, la paciente que ya se logró acostumbrar al método dice que le queda sumamente cómodo. Ok. Doctor, otro capítulo es, por ejemplo, el de los preservativos, porque aunque para muchas esto pareciera una historia que no podría creerla, pero se quedan los preservativos perdidos en nuestra vagina. Sí, el problema es que a veces ocurre, bueno, o que el preservativo está mal puesto y entonces se zafa. Claro. O que algún hombre medio mañoncillo al propio se lo pone mal para que se zafe y no usarlo. O a veces pasa que después de que se produce el orgasmo, después de que se produce la eyaculación, el pene se mantiene en vagina. Pierde la erección y al perder la erección, cuando retiran el pene, el preservativo se queda dentro de la vagina. ¿Esto qué tan malo puede ser o no tiene ninguna...? Funciona, es un cuerpo extraño, cualquier cuerpo extraño puede producir infección, entonces lo ideal es retirarlo. Y retirarlo es una cosa muy sencilla, es cuestión de, igual como haríamos en el hospital, ponernos un guante, hacer un tacto vaginal y retirarlo, igual la paciente se lo puede retirar con los dedos. Eso no es nada complicado ni es nada difícil. Ponerse en posición como cuando uno se va a poner un tampón y... Básicamente, y explorarse y retirarlo. No es difícil. Lo que pasa es que muchas veces a la paciente le da miedo, a la paciente le da un cierto temor y... Bueno, si no se va para el hospital y que se lo quiten. Eventualmente. Lo que pasa es que seguro da pena también. Pues sí, pero es una pena realmente no justificada. Eso es como negar que la pareja está teniendo relaciones. Sí. Es evidente que... no. Al final es algo natural, ¿no? Total y completamente. ¿Qué otras sustancias se han quedado dentro, doctor, por cierto? Lo que a usted se le ocurre. Y otro poco de cosas más. No, en cosas raras, uno ve cosas raras. ¿De veras? Así como en las películas. Así como en las películas y a veces un poquito más creativos. ¿De veras? Sí, y aquí, en nuestro país. Sí. ¿Y qué puede ser? Nosotros hemos visto pacientes que ya eso es una cuestión, pues, un poco... Ya no es tanto un trastorno ginecológico como un trastorno mental, pero hemos visto pacientes con botellas, hemos visto pacientes con cualquier cantidad de cuerpos extraños. ¿Y las ven porque se quedan atracadas? Sí, si la paciente se lo logra retirar, se queda, pero hace muchísimos años a mí me tocó ver en un hospital una paciente que estaba, digamos, jugando con una botella y resulta que la botella hizo vacío y se quedó pegada y no la podía retirar. Entonces, donde una la movilizaba, la paciente pegaba gritos y... A propósito de esto que usted menciona, todos estos juguetes eróticos que hay, por ejemplo, que utilizan muchas mujeres,
¿algún peligro hay que pasen estas cosas o están hechos para que no suceda? Están hechos para que no suceda. Con lo que son juguetes sexuales, sí, lo que tenemos que tener muy claro es que se requiere todo un protocolo de limpieza una vez que se usaron. De estos hay muchas formas, hay de silicón, hay de hule, unos son lisos completamente, otros son porosos, los que son porosos tienden a acumular. Entonces la forma más sencilla, si una pareja tomó la decisión o si una mujer tomó la decisión de usar algún tipo de juguete, que le ponga un preservativo. Es la forma más sencilla de mantenerlo limpio. ¿Por qué? Porque si el aparato conserva algún tipo de secreción, y eso se va a convertir en un medio de cultivo y va a terminar produciéndole una infección eventualmente. Entonces lo ideal es que se le use un preservativo, o si no se usa preservativo, pues tomar todos los cuidados de que una vez que se termina de usar, se lave muy bien, se seque muy bien y se guarde. Ok, perfecto, clarísimo. Doctor, cambiemos de capítulo y en algún momento lo comentamos juntos sobre la depilación, ¿verdad? Y es que sí, hoy por hoy la depilación brasileña, como se denominaba, totalmente completa, para muchas es como sexy y quizá muchas lo hacen depilándose con rasuradora, otras con cera, otras con IPL. Sí. Ahora, ¿cuál es su criterio? Okay. Porque todavía se sigue hablando que sí, que no, que bueno. Sí. Hay cosas que hay que tener muy claras. La primera es que el hecho de depilarse parcial o totalmente no es más higiénico. Hay pacientes que dicen es que a mí el vello me estorba, el sudor aquí, yo prefiero depilarme completa, me parece que es más higiénico. Realmente no es más higiénico. La higiene genital va a depender básicamente de los actos de la paciente. Si la paciente mantiene una buena higiene, va a ser independiente de que haya vello o no haya vello. En este momento está de moda retirar el vello en forma parcial o en la mayoría de las veces total. Incluso ya la tendencia se está extendiendo a los hombres también. Entonces, ¿qué pasa? Si la paciente tomó la decisión de hacerse una depilación genital, sí tenemos que tener muy claro que hay diferentes formas de hacerlo y no todas son las ideales. Claro. De todas, la peor es la rasurada. ¿Por qué la peor es la rasurada? Porque la rasurada va a producir, donde pasa la navajilla, va a producir microcortadas en la piel y eso se van a convertir en puertas de entrada para bacterias, para infecciones, etcétera. Claro. De ahí en adelante tenemos, ventajas de la rasurada. Es muy sencilla, se hace en la casa, se la hace la misma paciente, no tiene que involucrar a nadie más. De ahí en adelante hay cremas depilatorias. Las cremas depilatorias funcionan bien, pero sí tienen el problema de que eventualmente pueden ser un poco difíciles de manipular porque hay pacientes que hacen reacciones alérgicas. Entonces lo ideal es que la paciente, si va a usar una crema depilatoria, primero lo pruebe en alguna otra zona del cuerpo, se la aplique y deje que actúe para ver que no vaya a ser reacción alérgica. Eso sí es importante, mejor que nos dé alergia aquí en el bracito, que nos dé alergia en la zona de la vagina. Entonces probarla con antelación. Exacto. Okay. De ahí en adelante cera. Hay pacientes que son capaces de depilarse con cera ellas solas. Híjole, no es sencillo, requiere muchísima práctica, o sea que ya aquí generalmente vamos a involucrar a otra persona que es la que va a realizar el procedimiento. La depilación con cera funciona bien, igual hecha por una persona que sepa lo que está haciendo. Ahora, me pregunto si la depilación se la hace uno con cera en las partes laterales, casi que a la par de los labios, ¿verdad? Vaginales, al arrancar con cera, no ayudo como a estirar la piel en esos jalones. Como pasaría en cualquier otro lado, realmente no es mucho. Hay que saber, hay que conocer el método. Pero si se sabe hacer, no debería dar un problema así como serio. Ok. Y el hecho de tener que hacerlo repetidas veces, porque para mantenerse, a ver, esto hay que ir una vez mínimo al mes para, puede ser, digamos, ahí puede estar uno más propenso. Es un poquillo más incómodo. Ahora, si la paciente ya tomó la decisión de que lo que quiere es una depilación permanente, pues entonces que busque un método permanente. No tiene sentido que esté torturándose todos los meses, porque la bendita depilada con cera no es algo simpático. No. ¿Ok? Entonces, y si la paciente toma la opción de una depilación, lo primero que hay que estar seguros es con qué se va a depilar. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos métodos. Vamos a tener IPL, que es luz pulsada, y vamos a tener láser de neodimio. La IPL tristemente no funciona. ¿Ok? Tiene un índice de residuos sumamente alto, inaceptablemente alto, y lo ideal es que la paciente se haga una depilación con láser. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en este momento? Que la mayoría de la gente en muchos lugares le hacen IPL, pero lo que le dicen es que le están haciendo láser. Okay. Y uno ve, las pacientes le llegan, a mí me llegan pacientes al consultorio que me dicen, doctor, es que yo me hice láser y no me sirvió. La primera pregunta es, ¿cuántas sesiones fueron? 12, 20. No le hicieron láser, le hicieron IPL. Láser con 6 sesiones resuelve el problema.
Suficiente. Y la posibilidad de que vuelvan a aparecer vellos es mínima. Se hace un retoque a los 6 meses y con eso quedamos listos. Con IPL son un montón de sesiones, los folículos no responden bien y el problema es que la paciente termina aburriéndose porque la paciente va a las primeras 8 sesiones y cuando se da cuenta que el asunto no le está caminando y que el vello sigue creciendo, simplemente deja el tratamiento agotado. Y lo que hace es darle mal nombre al láser, que el láser sí funciona. Claro. ¿Por qué? Porque a la paciente le dijeron, bueno, es que le estamos haciendo láser. Uno no conoce, ¿verdad?, esa letra menuda o ese tecnicismo. Ahora, doctor, hay mujeres que no deberían de hacérselo, que son candidatas a no hacérselo, más bien, o realmente está para todas. Mire, en realidad... Quizá alérgicas. Sí, las pacientes que tienen mucho problema de alergia, las pacientes que tienen mucho problema de sensibilidad, las pacientes que han tenido algún tipo de patología propia de la zona genital que resulta, inventemos, la paciente tuvo un cáncer de cuello, se le dio radiación, se operó, se le dio radiación por un cáncer de cuello y la paciente está curada de su problema, pero esa zona va a quedar irritada y pacientes ya de una cierta edad en los cuales la piel tiende a adelgazarse mucho, en paciente menopáusica ya avanzada, la piel tiende a volverse muy delgada y el hecho de usar cera, crema, lo que sea, incluso el mismo láser puede darle un poquito de lesión y obviamente no se debe usar o no se recomienda usar láser ni IPL en mujeres embarazadas, lo cual realmente no tiene mucho sentido desde el punto de vista físico, porque la penetración del Pero quizás la posición láser, o sí, qué sé yo, pero es una ¿verdad? cuestión de, en la mayoría de los lugares, a todas las pacientes embarazadas no las dejan pasar de la puerta, básicamente porque no quieren comerse la bronca de si algo pasa. Por cualquier cosa. Ahora, las perforaciones, los piercings, que también están de moda en muchas mujeres, ¿qué tan recomendables son en vagina, doctor? Ok, depende básicamente del aseo que la paciente tenga. Hay pacientes que yo recibo en el consultorio con un piercing y me dicen, mire, yo me lo hice porque me estimula más. Otras pacientes dicen, no, yo no siento nada, simplemente me gusta. Otras dicen, me lo hice porque a mi pareja le encanta y entonces yo me lo hice porque me siento más sexy así. Pero realmente es una motivación más que todo mental y no física. No va a haber realmente un cambio importante en la percepción desde el punto de vista de placer sexual usando o no usando un piercing. Ahora, doctor, me genera curiosidad y se habla de que, bueno, en tiempos atrás se depilaba o se rasuraba a una mujer que iba a dar a luz. Hoy por hoy no se hace, ¿verdad? No, y eso hace muchísimo tiempo se dejó de hacer. ¿Por qué se hacía y por qué no? Y se hacía porque se consideraba que era más higiénico y ya no se hace porque se demostró que no sirve para nada. No tiene lo que estaba función. usted comentando precisamente. Sí, pero en realidad no hay mayor diferencia. La única paciente que se va a rasurar y va a ser un poco más arriba es la paciente que va para una cesárea y entonces lo que hacemos es rasurar el área de la cesárea propiamente, donde vamos a operar, porque sí, ahí sí, a razón de suturar y todo, no es conveniente. Doctor, para cerrar esta etapa de depilación, ¿quiénes no deberían de depilarse? Usted habló de cuando entramos en la menopausia, tener cuidado con el láser y estos por la piel, operadas con radiación, embarazadas, digamos, en el caso de estos tratamientos. ¿Alguna otra mujer? Pacientes que tengan propiamente patologías dermatológicas, pacientes que tienen mucha tendencia a foliculitis, aunque muchas veces la depilación les puede corregir también, pacientes que tengan problemas de psoriasis, pacientes que tengan algún tipo de problema dermatológico de fondo, no es que necesariamente no deben depilarse, pero deben ser valoradas primero. No es que pueden pasar directo todas las pacientes. Y sí, retomemos el concepto porque es importante para que la gente no se sienta engañada. Cuando una paciente decide hacerse una depilación permanente y va a hacerse láser, la paciente está pagando para que le hagan un procedimiento y si está pagando tiene derecho a preguntar, bueno, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a hacer láser o me va a hacer IPL? Y si la paciente decide que se va a hacer IPL, porque obviamente la IPL es más barata, que sepa que eso va a tener probablemente que estarse haciendo nuevas depilaciones hasta el punto del cansancio, donde ya va a decir, no, la verdad es que ya me dio pereza y ya no sigo. Pero si la paciente se hace una depilación con láser en forma, generalmente, como le digo, son 6 sesiones y a los 6 meses una sesión más tal vez, y ya con eso queda listo. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información y bueno, yo creo que tenemos todo el material para estar con nuestra zona de la vagina, pero intacta y perfecta, con mucha higiene y muy saludable, que es la idea, ¿verdad? Precisamente. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.